Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema súper importante, el corazón y el embarazo. Vamos a explorar cómo se adapta todo el sistema circulatorio, qué riesgos pueden surgir y, bueno, cómo se manejan diferentes problemas cardíacos en esta etapa. Tenemos información sobre fisiología, diagnóstico, manejo clínico. La idea es entender bien estas adaptaciones y, claro, saber cuándo algo necesita atención. Ok, para empezar, ¿cómo arranca esto? ¿Qué le pasa al corazón y a la circulación justo cuando empieza el embarazo? Las fuentes dicen que la carga de trabajo del corazón aumenta bastante, ¿no? Así es, y mucho, ¿eh? El gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, aumenta cerca de un 40%. Un 40%, es un montón. Sí, sí, y empieza bien temprano, como alrededor de la semana 8. Alcanza su punto máximo más o menos a la mitad del embarazo. ¿Y por qué ese aumento tan grande? ¿Es solo que late más rápido? No, no es solo eso. Es una combinación de cosas, fíjate. Por un lado, sí, la frecuencia cardíaca sube un poquito, entre un 15 y 20%, pero también aumenta el volumen sistólico, o sea, cuánta sangre sale en cada latido. Ah, ok. Y eso pasa porque baja la resistencia vascular sistémica. Las arterias como que se relajan y es más fácil para el corazón bombear. Y además hay más volumen de sangre en total en el cuerpo, lo que se llama hipervolemia. Así que al corazón le llega más sangre para expulsar. Entiendo. Y ojo, que en embarazos múltiples estos cambios son todavía más pronunciados. Claro, tiene sentido. Más demanda. Entonces, más volumen, late un poco más rápido, menos resistencia. Y el músculo cardíaco en sí se pone más fuerte, digamos. ¿Cambia su capacidad de contraerse? Buena pregunta. La contractilidad propia del ventrículo izquierdo, su fuerza intrínseca para bombear, en realidad no cambia. Ah, no. No, la función sistólica se mantiene normal. Es súper importante entender esto. No es que el corazón esté sobrecargado de forma patológica. Es una respuesta fisiológica. Se llama euddinámica. O sea, el gasto cardíaco es el justo y necesario para las presiones de llenado que hay en ese momento. Es una adaptación. Ok, captado. Es una adaptación normal, no un sobreesfuerzo malo. Y físicamente, ¿se ve algún cambio en el corazón? ¿Se agranda? Sí, sí hay una adaptación morfológica. Para manejar ese mayor volumen de sangre, tanto el volumen de la cavidad ventricular como la masa del músculo aumentan un poco. Se habla de una remodelación excéntrica fisiológica. Esto significa que la cavidad se hace más grande, pero la pared no se engrosa de forma anormal. Es algo temporal y saludable. Y esto se puede ver en estudios, en ecografías, por ejemplo. Claro, totalmente. La ecocardiografía puede mostrar justamente eso. Cavidades un poquito más grandes, pero con función normal. A veces se puede detectar como una leve dificultad en el llenado del corazón, lo que llamamos disfunción diastólica leve, o algunos cambios sutiles en cómo se mueven las paredes. Pero suelen ser hallazgos, digamos, pasajeros. Desaparecen después del parto. Ah, qué interesante. Sí, y la resonancia magnética cardíaca lo confirma. Muestra ese aumento reversible de la masa del corazón. Todo vuelve a la normalidad, generalmente unas 12 semanas después del parto. Entendido. Ahora, con todos estos cambios que son significativos aunque sean normales, ¿cuál es el riesgo clínico principal? ¿Qué es lo que más preocupa? El riesgo fundamental, digamos, es que el sistema cardiovascular no tolere bien esta prueba de esfuerzo, que es el embarazo. Que todo este aumento de volumen y de trabajo lleve al corazón a fallar, a desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Y hay momentos de más riesgo para que pase eso? Sí, hay dos momentos especialmente críticos. Uno es durante el tercer trimestre, que es cuando el volumen de sangre circulando es máximo, y el otro es en el periparto, o sea, alrededor del parto mismo, por todo el estrés hemodinámico que implica el trabajo de parto y el parto. Claro, el esfuerzo final. Ahora, algo que mencionan las fuentes y que parece clave es diferenciar los síntomas. Porque, a ver, sentir que falta un poco el aire, tener las piernas hinchadas, es bastante común en el embarazo. ¿Cómo saber si es normal o si es una alarma cardíaca? Ese es un punto crucial, sí, es un desafío. Porque como dices, una leve falta de aire al hacer esfuerzo, un poco de edema en los tobillos al final del día, hasta un soplo cardíaco funcional suave, pueden ser normales. Exacto.
Pero ojo, hay señales de alerta que son claras. Una disnea, una falta de aire, que empeora mucho o que no te deja estar acostada plana, eso es ortoplea. O tener tos por la noche, tos persistente. Expectorar con sangre, eso es hemoptisis. Desmayarse, lo que llamamos síncope. O tener dolor en el pecho. Esos síntomas no son normales del embarazo. Hay que prestarles atención. Bien anotado. Y si vamos al examen físico, ¿qué cosas específicas debería buscar un médico para sospechar que hay un problema cardíaco de base? Bueno, hay varios signos. Por ejemplo, ver cianosis, esa coloración azulada en labios o dedos. O que las venas del cuello estén muy hinchadas, ingurgitadas. Escuchar soplos cardíacos muy fuertes o soplos diastólicos, que ocurren entre latidos. También palpar un corazón agrandado. Detectar arritmias, que son persistentes, o escuchar un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco que no cambia con la respiración. Todos esos son signos sugestivos de cardiopatía. Ok. Y si existe esa sospecha, ¿con qué prueba se confirma o se descarta el problema? El electro, el ECG, es básico. Nos da info sobre el ritmo, si hay sobrecargas. Puede mostrar cambios normales del embarazo, como una desviación del eje, pero ayuda a ver arritmias. Ajá. La radiografía de tórax puede mostrar si el corazón está grande o si hay congestión pulmonar, aunque se usa con cuidado por la radiación. Pero la prueba estrella, digamos, suele ser la ecocardiografía. Es un ultrasonido del corazón. La eco. Exacto. Permite ver la estructura, el tamaño, cómo se contraen las paredes, cómo funcionan las válvulas. Es clave para evaluar si los cambios son los esperados o si hay algo más. La resonancia magnética cardíaca también es muy útil, sobre todo para anatomías complejas, y no usa radiación. El cateterismo cardíaco se reserva para casos muy puntuales, indispensables. Perfecto. Entonces, una vez que se detecta una condición cardíaca, ¿cómo se mide el riesgo que eso implica para el embarazo? Leí que usan clasificaciones. Exacto. Usamos escalas para tratar de objetivar ese riesgo. Una muy conocida es la clasificación funcional de la NIHA, la New York Heart Association. La NIHA, sí. Esta evalúa qué tanto tolera la persona el esfuerzo físico. Va de clase 1 sin limitación a clase 4, con síntomas incluso en reposo. A mayor clase, lógicamente, mayor riesgo durante el embarazo. Pero las fuentes también hablaban mucho de otra, la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Parecía como más específica para el embarazo, ¿no? Correctísimo. La clasificación de riesgo de la OMS o WHO, por sus siglas en inglés, es fundamental aquí, porque esta sí estratifica el riesgo de complicaciones graves específicamente en el contexto del embarazo. Va de WHO1, que es un riesgo muy bajo, casi como el de la población general. Por ejemplo, un pequeño defecto septal que ya se corrigió. Ok. Hasta WH4, que es un riesgo altísimo. Ahí el embarazo está directamente contraindicado. Hablamos de cosas como hipertensión pulmonar severa o una función del corazón muy deteriorada, con una fracción de eyección menor al 30%. O un síndrome de Marfan con la aorta muy dilatada. Wow, ok. O sea, la NIHA te dice cómo está la persona funcionalmente en general y la OMS te dice qué tan peligroso es ese embarazo en particular. Exactamente esa es la diferencia clave. Las categorías intermedias, WHA2 y 3, implican riesgos que van aumentando y que sí o sí necesitan un manejo por expertos. Por ejemplo, tener una válvula cardíaca mecánica te pone en WHA3. Y además de la categoría general, hay factores específicos que tiran el pronóstico para abajo, que aumentan mucho el riesgo. ¿Cómo cuáles? Como haber tenido antes un episodio de insuficiencia cardíaca o una arritmia grave. Estar en JNH 3 y 4 o tener cianosis. Tener una obstrucción importante en el lado izquierdo del corazón como una válvula mitral o aórtica muy estrechadas. O tener ya de base una función de bombeo reducida, con una fracción de eyección por debajo del 40-45%. Si tienes uno o más de estos factores, ya se considera de alto riesgo, independientemente de la lesión de base a veces. Entendido. Queda claro el tema del riesgo. Ahora, vamos al manejo práctico. ¿Cómo se acompaña a una persona con una cardiopatía durante todo el proceso, la gestación, el parto? Bueno, el seguimiento durante el embarazo es clave.
sobre todo si la persona está en NYHA 3 o 4, porque ahí el riesgo de que se descompense es alto. El foco está en prevenir problemas. Súper importante evitar infecciones, por eso las vacunas al día. Nada de tóxicos, claro, como tabaco o alcohol. Y estar muy atentos a cualquier signo temprano de insuficiencia cardíaca. Más cansancio de lo normal, hinchazón que aumenta, dificultad para respirar. ¿Y durante el trabajo de parto? ¿Hay algo especial? Sí, la posición ayuda. Estar semisentada, un poco inclinada de lado, es mejor. Se monitorizan los signos vitales constantemente, entre contracciones. Si la frecuencia cardíaca se dispara por encima de 100 o la respiratoria por encima de 24 y además hay falta de aire, alerta. Podría ser una insuficiencia ventricular inminente. ¿Y si pasa? ¿Si se descompensa? El manejo tiene que ser intensivo e inmediato. Y es importante saber que el parto no siempre soluciona el problema cardíaco agudo. A veces el propio estrés del parto lo puede empeorar momentáneamente. ¿Y la cesárea es la opción preferida en estos casos de cardiopatía? No necesariamente, ¿eh? La cesárea tiene sus propios riesgos maternos, sobre todo si es de emergencia. Se reserva para indicaciones obstétricas claras o para problemas cardíacos muy específicos. Por ejemplo, si la paciente está con warfarina y no se puede revertir a tiempo para un parto vaginal seguro. Ah, claro. Si la condición cardíaca y el estado de la madre lo permiten y el equipo está preparado, el parto vaginal suele ser más seguro para una cardiópata estable. La decisión final depende mucho del tipo de lesión, cómo está la madre, la experiencia del equipo y dónde se atiende. Lo ideal es que estos partos sean en centros especializados. Tiene lógica. ¿Y el posparto inmediato, el puerperio? También leí que es un momento delicado. Uy, sí. Extremadamente delicado. Justo después de que nace el bebé y sale la placenta, hay cambios hemodinálicos muy bruscos. Piensa que el útero se descomprime de golpe y mucha sangre que estaba ahí vuelve rápido a la circulación general. Además, la resistencia vascular que estaba baja puede empezar a subir. Todo eso aumenta súbitamente la carga para el corazón. Vaya. Las primeras 48 a 72 horas son de vigilancia súper estrecha. Cualquier complicación como una hemorragia, anemia, una infección o un tromboembolismo puede ser la gota que colme el vaso y desencadenar una insuficiencia cardíaca. Complicado. ¿Y para el dolor? ¿Durante el parto hay alguna técnica preferida para la analgesia en estas pacientes? Sí, la analgesia epidural continua suele ser la de elección. Bien manejada puede estabilizar la hemodinámica, bajar el estrés del dolor. Pero siempre hay un pero. Jaja, sí. El gran pero con la epidural es el riesgo de hipotensión, de que baje mucho la presión arterial de la madre. ¿Y por qué es tan peligroso eso en algunas cardiopatías? Porque en ciertas condiciones, una bajada brusca de presión puede ser fatal. Por ejemplo, en una estenosis aórtica severa, el corazón necesita mantener cierta presión para poder bombear sangre a través de esa válvula tan estrecha. Si la presión cae, el flujo se compromete gravemente. Lo mismo en hipertensión pulmonar severa, o si hay ciertos cortocircuitos dentro del corazón. La hipotensión puede ser desastrosa. Entiendo. Regional con narcóticos. Para cardiopatías más leves, una epidural bien controlada, a dosis bajas, suele ir bien y ayuda mucho. Incluso permita, si hace falta, cortar el periodo expulsivo usando forceps o ventosa con menos pujo materno. Y si a pesar de todo ocurre una insuficiencia cardíaca durante el parto, ¿cómo se ve y qué se hace? Pues se manifiesta como un edema agudo de pulmón, o sea, dificultad respiratoria severa, baja oxigenación, a veces hipotensión. El tratamiento es urgente y, como decíamos, depende totalmente de la causa de base. Por ejemplo, si es una estenosis mitral que se descompensó, se usan diuréticos para sacar líquido y betabloqueadores para bajar la frecuencia cardíaca y darle tiempo al corazón a llenarse. Pero, mucho cuidado, si la causa es una estenosis aórtica severa y la paciente está hipotensa, darle diuréticos puede ser fatal, porque le quitas el poco volumen que necesita para mantener el gasto cardíaco. ¡Qué delicado! Hay que saber exactamente qué está pasando. Exacto. Diagnóstico preciso antes de tratar a ciegas. Pasemos a hablar de algunas enfermedades específicas. Las fuentes mencionan mucho la fiebre reumática como causa de problemas en la válvula mitral, sobre todo estenosis. Sí, así es.
aunque su incidencia ha bajado en muchos lugares. La fiebre reumática sigue siendo una causa importante de valvulopatía mitral grave, especialmente la estenosis, o sea, el estrechamiento de la válvula mitral. La válvula normal tiene un área de unos 4 centímetros cuadrados. Cuando baja de 2.5 centímetros cuadrados empiezan los síntomas. Esa estrechez dificulta que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y eso genera presión hacia atrás, ¿no? Justo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y de ahí hacia los pulmones. Causa hipertensión pulmonar que al principio es pasiva. Y me imagino que el embarazo, con todo ese aumento de volumen y frecuencia cardíaca que hablamos, Lo empeora muchísimo. Sobrecarga totalmente esa válvula estrecha. El riesgo de edema pulmonar agudo es muy alto, especialmente en el parto y el posparto inmediato, cuando la volemia fluctúa mucho. El manejo incluye limitar la actividad física, usar diuréticos con cuidado, beta bloqueadores para controlar la frecuencia y a veces anticoagulación si hay fibrilación auricular. En casos severos, se puede necesitar abrir la válvula con un balón, valvuloplastia, o incluso cirugía. Y la insuficiencia mitral, cuando la válvula no cierra bien. Esa, en cambio, se suele tolerar bastante bien durante el embarazo, porque la resistencia vascular sistémica baja, ¿recuerdas? Eso facilita que la sangre salga hacia adelante, hacia la aorta, y reduce la cantidad que se devuelve, regurgita, hacia la aurícula. El prolapso mitral, que es común, generalmente es benigno, aunque a veces da palpitaciones. Ok. Y si nos movemos a la válvula aórtica, la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, el estrechamiento de la válvula de salida del corazón, sí es más problemática, sobre todo si es severa, digamos menos de 1.5 centímetros cuadrados de área. Obliga al ventrículo izquierdo a generar presiones muy altas para vencer esa obstrucción, lo que lleva a que la pared del músculo se engruese, hipertrofia concéntrica. Aquí es crucial mantener la precarga, o sea, el volumen que le llega al corazón, y evitar a toda costa la hipotensión durante el parto, como ya comentamos. ¿Y la insuficiencia aórtica? La insuficiencia aórtica, cuando la válvula no cierra bien y la sangre refluye hacia el ventrículo, también se tolera algo mejor en el embarazo. Por la misma razón, la baja resistencia vascular sistémica ayuda a que más sangre salga hacia adelante. Si hay congestión, se maneja con reposo y diuréticos. Y la estenosis pulmonar, que suele ser congénita, normalmente se tolera bien, a menos que afecte mucho al ventrículo derecho. Hablemos ahora de las cardiopatías congénitas, las que vienen de nacimiento. Suenan como un capítulo aparte. Sí, lo son. Representan un desafío y a menudo un riesgo significativamente mayor. Tomemos, por ejemplo, el defecto septal auricular, una comunicación entre las aurículas. Si es pequeño y no hay hipertensión pulmonar, suele tolerarse bien, pero cuidado. Existe el riesgo de embolia paradójica. Un coágulo que se forma en las venas puede cruzar por ese defecto hacia la circulación arterial y causar un problema serio, como un ACV. ¡Wow! ¿Y el defecto septal ventricular? El agujero entre los ventrículos. Ese a menudo cierra solo en la infancia. Si persiste, el riesgo depende del tamaño y sobre todo de si ha causado hipertensión pulmonar severa. Si ya hay síndrome de Eisenmenger, o sea, la presión pulmonar es tan alta que la sangre fluye al revés, de derecha a izquierda, el embarazo está totalmente contraindicado. ¿Y si la persona fue operada de niña para corregir algo más complejo? ¡Ah! Eso es clave. Incluso después de cirugías correctivas exitosas, por ejemplo, para una transposición de grandes vasos o una cirugía tipo Fontan para quienes nacen con un solo ventrículo funcional, pueden quedar secuelas. Adaptaciones a largo plazo que implican riesgos específicos durante el embarazo, arritmias, insuficiencia cardíaca, parto prematuro, siempre requieren una evaluación por expertos en cardiopatías congénitas del adulto. Entiendo. Y las cardiopatías congénitas cianóticas donde la sangre no se oxigena bien, especialmente si evolucionaron a un síndrome de Eisenmenger, tienen un riesgo prohibitivo, altísimo, tanto para la madre como para el feto. El ductus arterioso persistente, si es grande, también puede dar problemas de sobrecarga o endocarditis. Mencionaste la hipertensión pulmonar varias veces como algo de muy alto riesgo. Sí, es una de las condiciones más temidas. Se define como una presión media en la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo.
La mortalidad materna es muy alta, especialmente si es hipertensión pulmonar arterial idiopática, la del grupo 1. Puede ser causada también por problemas del corazón izquierdo, enfermedades pulmonares o tromboembolismo crónico. Se sospecha por esa falta de aire que empeora y empeora. El diagnóstico se confirma con un cateterismo cardíaco derecho. ¿Y el manejo? Es muy complejo y debe ser en centros especializados. Incluye reposo, oxígeno, diuréticos usados con muchísima precaución, anticoagulación y vasodilatadores pulmonares específicos como iloprost o sildenafil. Pero aún con todo eso, el riesgo sigue siendo muy elevado. Pasemos a las miocardiopatías, las enfermedades del músculo cardíaco en sí. Claro. La miocardiopatía hipertrófica, donde el músculo está engrosado, a menudo por causas genéticas, puede ser problemática si causa obstrucción a la salida de la sangre. El pronóstico es mejor si no hay obstrucción significativa. Luego está la miocardiopatía periparto, que es muy particular. Es una forma de insuficiencia cardíaca que aparece al final del embarazo o en los meses siguientes en mujeres sin enfermedad cardíaca previa conocida. ¿Se sabe por qué ocurre? No del todo. Parece multifactorial. Se asocia a edad materna avanzada, embarazos múltiples, preeclampsia. Hay teorías sobre un fragmento de la prolactina que podría ser tóxico para el corazón. La recuperación es variable. La mitad recupera la función normal en 6 meses, pero queda un riesgo alto de recaída en futuros embarazos. Qué complicado. Sí. Y luego está la miocardiopatía dilatada, donde el corazón está agrandado y débil, que puede tener muchas causas, y conlleva riesgo de insuficiencia cardíaca progresiva. Hay otras menos comunes, como la displasia arritmogénica del ventrículo derecho o la miocarditis, que también aumentan el riesgo. Cubrimos la insuficiencia cardíaca que ocurre justo en el parto, pero ¿cómo se diagnostica y maneja en general durante el embarazo? Los síntomas son los clásicos que ya mencionamos: disnea, ortopnea, edema. El diagnóstico se basa en la clínica y se confirma con la ecocardiografía, que muestra una fracción de eyección baja, típicamente menor al 40%. El manejo busca aliviar la congestión con diuréticos, reducir la poscarga si hay hipertensión asociada, con vasodilatadores que sean seguros en el embarazo, y prevenir la formación de trombos, a menudo con anticoagulación. Ya casi terminando con las condiciones, mencionemos brevemente la endocarditis infecciosa y las enfermedades de la aorta. Rápido. La endocarditis es una infección del revestimiento interno del corazón o de las válvulas. Se diagnostica con los criterios de Duke, hemocultivos positivos, evidencia de daño en la eco. En gestantes, los factores de riesgo incluyen el uso de drogas intravenosas y la enfermedad reumática previa. Los bichos más comunes son estreptococos y estafilococos. Y sobre la aorta, condiciones como el síndrome de Marfan o la coartación de aorta aumentan mucho el riesgo de disección aórtica, que es un desgarro de la pared de la aorta. Es una emergencia absoluta, con un dolor torácico terrible y ocurre más frecuentemente en el tercer trimestre. Y para cerrar este repaso, el infarto de miocardio. Suena raro pensar en un infarto durante el embarazo. Sí, es poco común, afortunadamente. Pero cuando pasa, la mortalidad es más alta que en mujeres no embarazadas de la misma edad. Suele ocurrir más cerca del parto o en el puerperio. Los factores de riesgo clásicos como edad mayor, hipertensión, preeclampsia, tabaquismo, diabetes también influyen. Se diagnostica con el ESG y midiendo las troponinas. El manejo es parecido al estándar, pero siempre adaptado para proteger al feto, evitando radiación innecesaria y fármacos peligrosos. Bien, hicimos un recorrido súper completo. Entonces, si tuviéramos que resumir, el embarazo le exige muchísimo al sistema cardiovascular. Hay adaptaciones fisiológicas enormes. Enormes, sí. Son normales, pero pueden desenmascarar o empeorar problemas cardíacos que ya estaban ahí. Y por eso es tan importante poder diferenciar los síntomas normales de las señales de alarma de una cardiopatía. Exacto. Y una vez que se detecta algo, evaluar bien el riesgo usando herramientas como la clasificación funcional de la NHA y sobre todo la de riesgo de la OMS es fundamental para guiar todo el manejo. Un manejo que, como vimos, casi siempre necesita un equipo de varias especialidades trabajando juntas, y idealmente en centros con experiencia, ¿verdad? Sobre todo si el riesgo es moderado o alto. Sin duda alguna.
Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Considerando esta interacción tan compleja entre la fisiología única del embarazo y la gran variedad de condiciones cardíacas que existen, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podríamos en el futuro afinar aún más la predicción de riesgos y personalizar el manejo todavía más? Mencionaste antes la genética, las imágenes avanzadas como la resonancia. Iría por ahí. Podría ser una vía, sí. Quizás integrar marcadores genéticos, biomarcadores en sangre más específicos, o usar de forma más rutinaria los datos detallados que da la resonancia cardíaca. Tal vez eso nos permitiría ir un paso más allá de las clasificaciones actuales, que son muy útiles pero agrupan pacientes. Buscar una atención realmente individualizada para optimizar los resultados, tanto para la madre como para el bebé. Es un campo que sigue avanzando mucho. Una perspectiva fascinante, sin duda. Hacia allá va el futuro del cuidado cardiológico en esta etapa tan especial de la vida. Con esta reflexión, cerramos nuestra exploración profunda de hoy.